Buenas tardes, señoras y señores, queridísimos puentes. Bienvenidos a esta transmisión con nuestro queridísimo Irving Gatell. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema un poco controversial. Dado el caso que estamos tan cerca de la independencia, valdría la pena que nos acerquemos a información que normalmente está envuelta en muchísimos prejuicios y por lo tanto también mucho misterio. Vamos a tratar de acercarnos a la idea de los masones. ¿Cómo es que se han desempeñado a través de la historia? Si realmente han influido tanto como nosotros pensamos. Y muchísimo más importante, ¿cuál es la realidad de estas personas que han estado en posiciones de poder y que pertenecen a la masonería? Para ello, nuestro queridísimo Irving Gatell, que ya saben que es historiador, ya saben que es músico, pero muchas personas no saben que él es masón. Por lo tanto, él puede también proporcionar una perspectiva bastante interesante y muy diferente a la que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Así que, para poder tener esto, nada más hay que decir ciertas cosas. Dado el caso que de por sí es una plática muy particular, es muy importante que sigamos ciertas directrices. Número 1. Favor de no hacer proselitismo. Enlace Judío es un espacio judaico. Cualquier persona puede entrar a ver las transmisiones. Simplemente lo que les pedimos es que no se trate de hacer ningún tipo de convencimiento respecto a su religión o a lo que implica. ¿Sí? Número 2. Favor de no hacer spam, es decir, no promocionar ningún tipo de producto, servicio o contenido en este espacio. Número 3. Nada de ataques, porque los ataques, en vez de escuchar y de ayudarnos a conectar, terminan separándonos y confundiéndonos. Así que, por favor, nada de ataques. Y número 4, si es que creen que el tema es bueno, si es que tienen alguna persona que esté cegado por estos temas o que realmente crea que pues, el tema tiene mucho prejuicio conspiranoico, invítenlo a esta charla. Esta es la oportunidad que tienen para poder preguntarle directamente a nuestro queridísimo Irving qué implica esta cuestión de la masonería y evidentemente qué significa para el resto del mundo esa influencia. Estamos hablando específicamente de los presidentes, en este caso, de México. Y vamos a hablar de, obviamente, qué implica el hecho de que sean masones. Así que, señoras y señores, siéntanse completamente bienvenidos. Vamos a darle la entrada a nuestro queridísimo Irving. Hola Marc, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Irving? También, ya, aquí listo. Qué bueno. Es triste que tengas que dar esta transmisión sin barba, pero No, ya, ahí viene, ya me lo estoy dejando otra vez. apreciamos lo que nos puedas dar. De cualquier forma, acá estamos, poniendo atención. Bienvenido a este espacio. Vamos. Pues sí, vamos a platicar, a ver, déjenme sentarme un poquito más. De repente esto es un misterio para mí. Vamos a platicar de masonería y presidencia en México. Cuando Marc decía que estamos muy próximos a la independencia, no se refiere a que Marc y yo o Enlace Judío nos vayamos a independizar de algo. Se refiere a las fiestas patrias aquí en México. El próximo jueves en la noche vamos a estar celebrando un aniversario más de la independencia de México. Y bueno, pues siempre vale la pena reflexionar en ciertos temas, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de presidentes de México que hayan sido masones o de la influencia de la masonería, no, o de la presencia de la masonería en la política. Y pues por supuesto lo voy a abordar desde una perspectiva completamente histórica, a tocar obviamente colateralmente ahí algunos temas de judaísmo, y obviamente lo voy a hacer desde mi perspectiva como masón. Como bien Marc les señalaba, soy masón. No es algo que ya en la actualidad estemos acostumbrados a esconder. No nos definimos ya como una sociedad secreta, sino como una sociedad discreta. Entonces, bueno, algunos masones no tienen la costumbre de identificarse como tales delante del público. Generalmente los que trabajamos en medios públicos no tenemos ningún inconveniente con ello. Entonces, bueno, yo no tengo ningún problema con eso, nadie me lo prohíbe, entonces sí lo puedo decir y admitir públicamente, sin ningún problema.
Lamento decepcionar a muchos en el sentido de que no va a ser una plática aparatosa ni sensacionalista, que muchos cuando hablan de masonería pues estarían esperando que uno les hablara de los pactos con el diablo o de cómo los Illuminati o los Anunnaki o extraterrestres con forma de reptil nos controlan y manipulan para que nosotros controlemos y manipulemos al mundo. Bueno, pues lo siento, no hay nada de eso. O sea, la masonería es un fenómeno humano, completamente humano, con todas las características propias de lo humano. Entonces, a muchos de repente se decepcionan y esperaban algo más, digamos, amarillista de parte mía, lo siento, voy a decir las cosas como son, no como el público quisiera que fueran. Y bueno, siempre no falta alguien que me diga, no, es que tú no has de estar enterado de que la masonería en secreto hace esto. Sí, claro, y tú sí, ¿no? O sea, yo, el maestro masón, no estoy enterado y tú sí. No, es que yo vi un video muy bueno. No, bueno, wow, un video buenísimo. Yo me he pasado años y años y años metido en logias masónicas y tú lo viste en un video y ya te enteraste de algo que yo no. A ver, por favor, seamos serios. Perdón que apele a esto, pero que conoce la masonería desde adentro soy yo. Entonces, les voy a explicar cómo está el asunto. Es interesante, ¿eh? O sea, ya que logras despojarte de todas estas estructuras mentales conspiranoicas, Marx las definió muy bien, y te pones a estudiar las cosas como han sido, son interesantísimas, ¿sí? Porque estamos hablando de dinámicas históricas, de procesos sociales, de dimensiones humanas que han cambiado países enteros. No me refiero a la masonería, me refiero a la guerra de independencia en este caso. Entonces estamos hablando de cosas que ya por sí mismos son bastante interesantes. Entonces, bueno, traten de, si traen este tipo de ideas medio amarillas sobre la masonería, traten de desafanarse de eso y disfruten las cosas como son, que ya bastante buenas son de por sí. Entonces, vamos a comenzar. Aquí lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la masonería moderna, porque la masonería tiene una historia milenaria, y tiene antecedentes en grupos mistéricos, en sociedades secretas de la antigüedad, etcétera. La masonería moderna comienza en 1717. ¿Cuál es el parteaguas? El sentido de organización, la forma en la que nos organizamos hasta la fecha surge en 1717. ¿A qué me refiero con esto? A una forma de organización moderna. Entonces, lo interesante aquí es que la masonería moderna va a estar profundamente impregnada de ideas ilustradas. Me estoy refiriendo, por supuesto, a toda esta etapa de lo que fue la ilustración en Europa. Movimiento que empieza en Inglaterra y que luego va a seguir en Francia, se va a ir extendiendo a más países. Bien, estas ideas de la ilustración es con lo que podemos decir llegaba la modernidad al pensamiento europeo. Y bueno, empezaba por primera vez en la historia, se empezaban a poner énfasis en temas tan interesantes como los derechos humanos, como la igualdad real, o sea, no igualdad, por ejemplo, como la de los griegos en la antigüedad, ¿no? La democracia ateniense que te decía, sí, todos somos iguales, claro, los hombres, ¿no? Claro, los ciudadanos, todos somos iguales. No, los esclavos no, por supuesto que no, las mujeres tampoco. O sea, esos son esclavos y son mujeres. Somos iguales los ciudadanos. No, bueno, aquí ya íbamos alcanzando otros niveles, ¿no? Faltaba mucho, porque, por ejemplo, todo este concepto de democracia que se va a desarrollar en el siglo XVIII, de que los líderes políticos sean elegidos por votación, no era una idea nueva, pero es cuando la idea se va a volver preponderante. Y bueno, sí, pero ¿quiénes votaban? Pues nada más los hombres, o sea, el sufragio femenino, el derecho de la mujer a votar, pues vino hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, faltaba todavía mucho por lograr, pero bueno, ahí vamos avanzando como humanidad con ideas cada vez más modernas, más progresistas, ¿no? Siglo XVIII, la ilustración, bueno, la masonería moderna surge en 1717 con la organización, la institucionalización de la Gran Logia de Londres, o sea, evidentemente surge en Inglaterra, entonces va a estar siempre muy vinculada a las ideas ilustradas. Ya mencioné una idea ilustrada que es importantísima, la de democracia. Entonces, la masonería va a surgir en un entorno donde va a proliferar
la vocación por la democracia y la vocación por los gobiernos de tipo republicano. ¿Por qué? Porque la masonería se opone, entre muchas otras cosas, se opone a todo tipo de autoritarismo. Entonces la masonería no puede concebir la monarquía como un sistema donde el rey se comporte como dueño del país y dueño de la gente, es decir, este molde medieval. Ahora que falleció la reina Isabel II de Inglaterra, bueno, otra vez hemos estado en esta controversia sobre lo que es una monarquía, y lo que me llama la atención es que mucha gente no tiene idea de cómo funciona la monarquía en Inglaterra. La monarquía en Inglaterra ya no tiene poder. O sea, se quejan, no, que los colonialistas que saquearon. A ver, durante los 70 años de reinado de Isabel II, el colonialismo inglés fue desmantelado. Fue cuando las colonias inglesas se independizaron. Y aparte, los reyes ni siquiera tienen el poder político en Inglaterra lo tiene el Parlamento. Entonces, los reyes están para funciones literalmente decorativas. O sea, cuando el Parlamento decide algo, el último que tiene que firmar para que se aplique ya como ley es el rey. O sea, esa es la labor que ahora va a tener Carlos III. Pero los que deciden son los del Parlamento, no el rey. El rey nada más tiene que firmar. El rey es un burócrata, nada más. Entonces, ya todas esas quejas contra la monarquía y bla, 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 ya ni siquiera son, en el caso de Inglaterra, ya ni siquiera son, ya aplican, pues son anacrónicas. La gran mayoría de las quejas que leí en Twitter o en Facebook eran contra una monarquía que dejó de existir a inicios del siglo XX, o sea, hace ya casi un siglo. Entonces, bueno, pero ¿por qué Inglaterra es así? Y no nada más Inglaterra, Holanda también tiene rey, Dinamarca tiene rey, Suecia tiene rey, España tiene rey. Y ninguno, son 10 países en Europa, todavía tienen monarquías, y ninguno de estos países, en ninguno de estos países, el rey tiene el poder. ¿Por qué? Porque se establecieron monarquías parlamentarias. ¿Por qué? Por la influencia de los ideales democráticos que se gestaron desde el siglo XVIII. Ideales según los cuales, ok, pueden estar ahí reyes, pero ya no van a tener, primero ya no van a tener todo el poder, esa era la primera idea. Ya después, simple y sencillamente, ellos no van a tener el poder. Entonces, no se plantearon en este tiempo, digamos, como que el extremo de extirpar la monarquía, desaparecer a los reyes, pero sí los fueron poniendo bajo control primero y luego desplazándolos del poder real para establecer estructuras de gobierno democráticas. ¿Qué es la democracia? ¿A qué se refiere? No se refiere nada más a votar en unas elecciones. Eso es una dinámica democrática, pero el concepto de democracia es algo todavía más profundo. Y el concepto de democracia, en esencia, es que el poder se debe ejercer de manera repartida y equilibrada y con contrapesos. Es decir, nadie, ningún ser humano ni ningún grupo debe tener todo el poder. Todos los que tienen un coto de poder, grande o pequeño, deben tener a alguien por encima a quien rendirle cuentas y que los pueda perseguir si hacen algo indebido, sancionar e incluso castigar, si es necesario, si es lo pertinente, ¿no? Entonces, de esta manera se van estableciendo los contrapesos de poder. Esa es la esencia de la democracia. Bien, esas son ideas que se van a consolidar en el siglo XVIII y son, por lo tanto, ideas que van a impregnar profundamente en la masonería. Entonces, los masones tradicionalmente hemos sido demócratas, profundamente demócratas, convicciones absolutamente demócratas. Y bueno, obviamente eso ha llevado a muchos masones a involucrarse y participar en la política. En el caso de México, por ejemplo, sí es muy claro que las guerras libertarias, o sea, con las que se gesta la independencia de México, estuvieron impregnadas de muchas ideas que eran propias de la masonería en ese momento. No fue un fenómeno aislado. Fue algo que sucedió en todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta Argentina. Las luchas libertarias, la diferencia fue nada más la cronológica. Las luchas libertarias en el norte, o sea, en Estados Unidos y Canadá, son de finales del siglo XVIII, 1776, cuando empieza la guerra de independencia en Estados Unidos, mientras que las luchas libertarias en México y el resto de América Latina van a llegar 30 años después, 30, 35 años después.
a partir de 1810 en promedio, y de ahí se van a extender durante toda una década más o menos, desde lo que era el virreinato de la Nueva España hasta el virreinato de Mar del Plata, el virreinato de la Plata, que es lo que actualmente es Argentina, ¿no? Y obviamente pasando por el virreinato de Perú y lo que era el de Colombia. Entonces, estamos hablando de un periodo de aproximadamente que 40, 50 años, más o menos, un poco más, poco menos, de guerras libertarias en las que va a haber muchos masones involucrados allí. Y aquí es donde viene el primer mito. Pensar que la masonería organizó estas guerras. No, eso no es cierto. La masonería no las organizó. Hubo participación de masones, que es distinto, pero no es porque la masonería organizara guerras. En primer lugar, porque la masonería no es algo homogéneo, o sea, en estricto no existe la masonería. Existen muchas masonerías. La masonería es un movimiento plural y de lo más variado y con todo tipo de tendencias. Entonces, no podemos hablar de la masonería como si la masonería siempre actuara de una manera coordinada o con un solo plan específico. En las grandes guerras libertarias hubo masones en todos los bandos. Hubo masones que creían que lo correcto era mantener la fidelidad a las monarquías europeas, mientras que había masones que creían que lo correcto era luchar por la independencia de las colonias americanas. Entonces hubo momentos en que se enfrentaron masones contra masones. Ahí viene otro mito, que el problema ha sido entre las logias de York y las logias escocesas. Y me he topado cualquier cantidad de libros, cualquier cantidad de publicaciones en donde tratan de explicar todas las luchas en el México independiente entre liberales y conservadores como una guerra entre masones del rito de York contra masones del rito escocés y luego del rito nacional mexicano, un rito que se funda aquí. Eso también es mentira. O sea, la diferencia ritual, en última instancia, tiene que ver con el sentido de organización, la estructura organizacional de la logia, pero no significa que exista una guerra. Al contrario. O sea, por ejemplo, yo, que soy masón escocés, de rito escocés, no crean que soy escocés, sería pelirrojo y más alto si fuera de escocés, no, me refiero masón de rito escocés. Si yo en algún momento dado llego a un lugar del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos lugares en Estados Unidos donde solamente hay logias del rito de York, el otro rito. Si yo llego a necesitar algo, llego a estar en una situación apremiante o complicada, en la que considere que mis hermanos masones podrían ayudarme, yo tengo toda la libertad para presentarme a una logia del rito de York y pedir ayuda a ella. Y me la van a dar, porque soy masón. Tenemos diferentes ritos, tenemos diferente estructura organizacional, ni siquiera organizamos los grados masónicos de la misma manera, y tenemos diferentes autoridades administrativas, e incluso tenemos diferentes ideas sobre ciertos temas. Sin embargo, los reconocemos como masones. Entonces, yo sé que en cualquier lugar del mundo, yo puedo contar con la ayuda de cualquier logia masónica del rito de York. Y de la misma manera que yo sé, como masón escocés, si estoy en mi logia escocesa, y en el momento que se presente un masón del rito de York que necesite ayuda, nosotros vamos a estar listos para apoyarlo. Que no existe esa guerra. Somos diferentes tipos de masonería, diferentes ritos, pero no existe una guerra como tal entre unos y otros. O sea, en ese sentido, más allá de esas diferencias propias de cualquier sociedad humana, nos reconocemos como hermanos y por lo tanto nos vamos a ayudar siempre. Entonces, no era una guerra del rito de York contra el rito escocés. Guerra del proyecto político conservador contra el proyecto político liberal. Y había masones en ambos lados. Algo que ha sucedido toda la historia. Entonces, aquí es en donde, les repito, hay que desmantelar esta idea, quitarnos esta idea de que todas estas guerras y todo esto lo organizó la masonería. No. Las guerras, las dinámicas sociales, los procesos históricos ocurren porque las sociedades los van generando.
y las dinámicas humanas son demasiado grandes, demasiado pesadas como para que una sociedad secreta las pueda provocar o las pueda detener. Esa es una visión muy imprecisa de lo que es la historia. De hecho, cuando eres el tipo de persona que cree que una persona, que un individuo o un grupo de individuos, masones en este caso, pueden provocar, organizar guerras, dinámicas sociales, dinámicas históricas o detenerlas, déjame te digo que estás pensando todavía en términos de mitología, no de historia. No has entendido de qué se trata la historia. Y todavía lo razonas, o sea, literalmente en términos de, va a venir Hércules a salvarnos a todos. O sea, no. Ningún ser humano salva a ninguna sociedad o a ningún país. Ningún grupo humano son la Liga de la Justicia, así estilo superhéroes de DC Comics, y son los que van a venir a salvar a todos los demás. Eso solamente ocurre en los mitos. Cuando estudiamos en términos históricos, lo que tenemos que entender son las dinámicas sociales, porque esas son las que generan las guerras o las que terminan las guerras. Entonces, si no hubiera existido la masonería, la independencia de Estados Unidos de todas maneras habría ocurrido. La independencia de México también, la de Argentina también, la de Venezuela también. Todos los movimientos independentistas de todas maneras habrían ocurrido. ¿Por qué? Porque lo que se estaba desmoronando en ese momento era toda una estructura social, económica y política antigua. ¿Y por qué se estaba desmoronando? ¿Por las ideas masónicas? No. Se estaba desmoronando porque la sociedad se industrializó. Punto. Fue por eso. Porque el paso de una economía que era fundamentalmente agrícola a una economía industrial en un proceso que te tardó unos 80 años en completarse, eso reventó todas las estructuras sociales y nos lanzó a ser distintos. Fue eso, con masones o sin masones. Fue una dinámica social, económica, vinculada con la revolución industrial, la que provocó todo este cambio. Ahora, que un montón de masones como individuos se involucraron en un bando y en el otro para hacer lo que ellos consideraban que era lo correcto, bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, al caso da lo mismo decir, un montón de católicos se involucraron en un bando y en el otro, que eso fue también lo que sucedió, creyendo que estaban haciendo lo correcto. Y también un montón de protestantes se involucraron en un bando o en el otro, y un montón de judíos también participaron en un bando o en el otro. Así es la humanidad, y la masonería no es la excepción. Es un grupo profundamente humano, entonces nada de qué sorprendernos hasta este punto. Ahora, que por supuesto hubo masones que se destacaron en esto, sí, claro, claro que hubo masones que se destacaron. ¿Por qué? Que los masones tenemos una característica, una vocación. No puedes disociar la masonería del estudio. Ser masón de verdad significa estudiar y estudiar mucho, porque es algo que te inculcan en la logia y es algo que tú haces también porque crees, porque te convences de ello. Todos los masones generalmente tenemos esa característica. Somos gente que nos gusta estar estudiando y estar discutiendo y estar analizando y estar confrontando puntos de vista. Entonces, no tiene nada de raro que de repente muchas de las mentes brillantes en estos procesos libertarios, por ejemplo, en Estados Unidos, George Washington, en México, personas como Miguel Hidalgo y Costilla o José María Morelos fueron masones. El documento que José María Morelos y Pavón, uno de los grandes próceres de la independencia de México, este documento que va a presentar en el Congreso de Chilpancingo, que es un texto fundamental para la evolución política de México, que se llama Sentimientos de la Nación, texto que todo mexicano debe leer. Si eres mexicano y no lo has leído, por favor, empátate con tu propia historia y léelo, lo puedes encontrar en internet. Es un documento hermoso, o sea, tiene muchas cosas anacrónicas, muchas cosas que ya no funcionarían hoy. Hay que entenderlo en su momento, ¿no? Por ejemplo, una cosa que le critican a este texto de Morelos es que Morelos diga que la única religión que se va a practicar en México es la católica. Entonces, bueno, si lo vemos desde la óptica de no, qué intolerancia, no hay libertad de culto, pues sí, pero es que era el siglo XIX, no el siglo XXI. Y Morelos lo escribe en un momento en que, de hecho, la única religión que se practica en México es la católica. O sea, Morelos no está proponiendo algo.
nada más está reflejando una realidad que ya existía. Entonces sí, es un documento antiguo, ya no se puede aplicar hacia el pie de la letra, pero la esencia, que tiene que ver más bien con el sentido de independencia y de dignidad de las naciones, es algo distinto, es algo bellísimo y está impregnado de conceptos masónicos, que evidencian la militancia masónica de Morelos, ¿no? Ahora bien, bueno, vino toda la guerra de independencia, vino todo el asunto de consumarla, obra de Agustín de Iturbide, en realidad. Pero bueno, ya en el México independiente, los dos primeros presidentes de México van a ser Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Guadalupe Victoria va a ser masón, bueno, era masón. Entonces, desde allí fue relativamente frecuente que aparecieran presidentes en México que eran masones. Está por ahí el mito, todos los presidentes de México han sido masones. No, no es cierto. O no, es que a todos los presidentes masones les ofrecen el grado 33, ¿no? Dicen, así honorariamente para que sean masones. No, 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 tampoco es cierto. Es algo un poco más sencillo, entonces, digamos, es una especie como de protocolo que a veces, si un presidente va a ir a visitar logias masónicas, hay lugares a los que no podrían entrar, porque son exclusivos para masones. Pero entonces, el mero mero, o sea, lo que sería el gran comendador o el gran maestro de una gran logia, puede declarar, tiene esa atribución, es perfectamente legal, puede declarar que durante esta hora que va a durar la visita, puede declarar que al presidente se le va a tratar como masón. Entonces, se le autoriza, o sea, con la supervisión del gran maestro, que pase, conozca, vea y tenga este contacto con la masonería. Y ya cuando sale, termina eso. Entonces, no es que se le regale así honorariamente los grados masónicos a los presidentes, no, no es cierto. Menos aún es cierto que todos los presidentes de México hayan sido masones. Guadalupe Victoria lo fue, Ignacio Comonfort lo fue, Benito Juárez lo fue, Lerdo de Tejada lo fue, Porfirio Díaz lo fue, ya más para acá Lázaro Cárdenas lo fue, Adolfo López Mateos lo fue. De hecho, en términos estrictos, Adolfo López Mateos fue el último presidente realmente masón que tuvo México. O sea, tiene 60 años. Luis Donaldo Colosio era masón y era candidato a la presidencia y probablemente, muy seguramente iba a ganar, pero bueno, fue asesinado cuando estaba en campaña electoral, un caso que conmocionó a todo el país en 1994. Él habría sido el siguiente presidente masón. Entonces, no todos los presidentes de México han sido masones. Algunos de ellos han sido muy destacados, o sea, por ejemplo, en ese sentido podemos mencionar particularmente a 4 de ellos. Ignacio Comonfort, presidente del siglo XIX, que fue uno de los que en ese intento por crear un espacio de entendimiento donde se pudieran, digamos, como que neutralizar las fricciones que había entre liberales y conservadores, tomando en cuenta que había liberales y conservadores que eran masones, o sea, había masones en los dos bandos. Lo que Ignacio Comonfort hace es, junto con Juan Álvarez y otros personajes destacados del Partido Liberal, invitar a masones escoceses y a masones del Rito de York para fundar el Rito Nacional Mexicano. Y así es como aparece este nuevo rito, basado más en la masonería francesa que en la masonería inglesa. O sea, un tipo de masonería, la francesa, y por lo tanto el Rito Nacional Mexicano, más evidentemente enfocado en cuestiones políticas. Entonces, por ejemplo, Benito Juárez, luego, un contemporáneo de ellos, por supuesto, va a ser iniciado como masón en una logia del Rito de York, pero luego se va a trasladar al Rito Nacional Mexicano, y es en donde va a desarrollar gran parte de su liderazgo y de su carrera masónica. Y eso lo va a poner obviamente en un bando específico. Aquí el problema no fue que las logias de York y las logias escocesas estuvieran enemistadas, al contrario, eran los puntos de negociación que se podían hacer. El problema fue que los liberales, los masones,
liberales tendían a aglutinarse en las logias de York y los masones escoceses tendían a aglutinarse en las logias, perdón, los masones conservadores tendían a aglutinarse en las logias escocesas. Entonces, por eso, bueno, Benito Juárez, al integrarse y convertirse en el jefe, en el mero mero de la masonería del rito nacional mexicano, va a jalar al rito nacional mexicano hacia la esfera liberal y el objetivo original de Comonfort y quienes crearon este rito no se va a cumplir, no se va a lograr. En vez de que se convierta como en un punto intermedio para negociar entre unos y otros, el rito nacional mexicano va a quedar del lado del rito de York, es decir, con el bloque liberal, y van a seguir en pugna contra el bloque conservador, donde la mayoría de los masones son del rito escocés. Pues repito, no era por asunto de la masonería, eso era asunto de la política. Tú podías ser de escocés y volverte liberal. De hecho, el gran héroe de la masonería escocesa actualmente, o sea, la figura dominante para la conciencia histórica de la masonería escocesa, es Benito Juárez, aquí en México. Entonces, les digo, esto no son sectas, no son sectas. Las diferencias, las pugnas eran por cuestiones políticas, no por cuestiones masónicas. Luego va a venir otro gran líder dentro de la masonería, tanto la escocesa como la nacional mexicana, va a ser Porfirio Díaz, que también fue, digamos, el jefe de la masonería en México. Y luego otro más que va a ocupar ese rango, así como jefe de México, porque era presidente, y jefe de los masones, va a ser Lázaro Cárdenas. Entonces, estos fueron 4 presidentes masones que tuvieron una gran influencia dentro del país, sobre todo Benito Juárez, Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas. Entonces, estamos hablando de lo que quiero enfatizar aquí es esto. No estamos hablando de la masonería organizando la política de México. Eso jamás ha pasado. Estamos hablando de masones participando activamente en la política de México. Digo, como también podríamos hablar de católicos participando activamente en la política de México o protestantes participando activamente en la política de México. O sea, hay de todo. No tiene nada de misterioso, no tiene nada de raro. No fue exclusivo esta situación en México, también la tuvimos mucho en los Estados Unidos. Me da risa porque ahí viene otro de los grandes mitos que tienen que ver con Albert Pike, uno de los grandes líderes masónicos del siglo XIX, que por ahí amenamos que las cartas de Albert Pike, ¿no? Donde habla de que se tenían que organizar 3 guerras mundiales y se iba a aprovechar a los sionistas para esto de la conspiración. O sea, esas cartas son una falsificación de lo más ridículo, pero de lo verdaderamente más ridículo que uno se puede imaginar. En primer lugar, no hay ninguna evidencia de que Pike las haya escrito. O sea, son cartas que aparecieron en el siglo XX. De hecho, por ejemplo, también se dice que Pike fue de los fundadores del Ku Klux Klan. Mentira, completamente mentira. No existe una sola evidencia documental comprobable que demuestre que Pike estuvo vinculado con el Ku Klux Klan. O sea, eso apareció en literatura, en este tipo de literatura de grupos cristianos fundamentalistas estadounidenses que odian a la masonería, esos grupos que se la pasan diciendo, no, es que los masones adoran a Baphomet y hacen pactos con el diablo. O sea, hay ese tipo de tonterías, que no son otra cosa más que tonterías. Ahí fue donde se inventó el mito de que Pike había sido de los fundadores del Ku Klux Klan. Y el otro gran mito sobre Pike es que dice que Pike era algo así como el papa de los masones. A ver, los masones no podemos tener un papa, porque hay muchas masonerías. O sea, pretender que Pike fuera el jefe de todos los masones sería tan lógico, tan inteligente, como pretender que el Papa Francisco, es el líder de todos los cristianos, incluyendo protestantes, mormones, testigos de Jehová, ortodoxos rusos, etc. O sea, no, no es así, punto. Pike efectivamente llegó a ser el mero mero de la masonería escocesa, nada más escocesa, en el sur de los Estados Unidos, nada más en el sur de los Estados Unidos. En el norte, nadie obedecía a Pike.
ni siquiera los escoceses. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propia estructura y tenían sus propios líderes. Y aparte, pues Pike, como estadounidense sureño, tenía ideas muy conservadoras respecto a la política, respecto a la economía, y por eso Pike fue un destacado general del ejército del sur en la guerra civil contra el ejército del norte. Y bueno, y al final de cuentas, el proyecto político que se impone, y por lo tanto la masonería que resulta exitosa en esa cuestión política, es la del norte, no la de Pike. Entonces, todo este tipo de mitos tienen sobrevalorada la idea de quién fue Albert Pike, y bueno, pues existe todo un mito al respecto de ello, ¿no? Ahora, lo cierto es que ya que pasó todo el asunto de la guerra, ya que se calmaron las cosas, y ya que todos los masones escoceses, porque esto sí es muy de escocés, empezaron a revisar los libros que escribió Pike, tan buenísimos, son una maravilla para la masonería escocesa. No le funcionan tanto a otros tipos de masonería, porque Albert Pike fue quien, o sea, mucho de lo que escribió, lo escribió en función de los 33 grados de la masonería escocesa. Pero esa organización en 33 grados es exclusiva de la masonería escocesa. El rito de York nada más maneja 14 grados. Los ritos nacionales, dependiendo de cuáles, algunos manejan 6, otros manejan 7, otros manejan 9. Entonces, y bueno, son los mismos contenidos, nada más organizados de diferente manera. Entonces, Pike escribió en términos de 33 grados, por lo tanto, son textos pensados desde el paradigma de la masonería escocesa, y son buenísimos, son maravillosos. Todos los escoceses que sí nos dedicamos al estudio así de nuestros asuntos y nuestros temas, consideramos a Pike uno de nuestros grandes maestros. Pero, olvídense de esta idea de que él organizaba conspiraciones y que él organizó las 3 guerras mundiales. Esas son tonterías. Perdón, son tonterías. Pasa lo mismo con Benito Juárez en México. O sea, muchos ven a Benito Juárez o como el Mesías o como el diablo, depende ya de la postura de cada quien, que organizaba todo y que fue la manera en que la masonería planeó todo aquí. No es cierto. No es cierto. O sea, Benito Juárez tuvo una cualquier cantidad de problemas con otros masones, pues porque Benito Juárez es un personaje complejo de la historia de México. Él hizo muchas cosas loables, hizo muchas otras cosas que a mí no me parecen loables en lo absoluto. O sea, fue un personaje con sus claroscuros, con aciertos y desaciertos. Eh, pero bueno, que si una cosa no hizo, definitivamente, fue una conspiración masónica para darle a México determinado tipo de rumbo, ¿no? O sea, por una parte están los que lo ven como un héroe santo e inmaculado que nos liberó de los franceses, hay algo de cierto en eso, pero por otra parte están los que lo ven como un traidor que nos vendió a los gringos. A ver, no se azoten, el asunto es muy fácil, en ese momento México era un país fregado, no nada más pobre, sino aparte inmerso en una guerra que no acababa y no acababa y no acababa, y que de tanto en tanto se reactivaba en guerras masivas, como lo fueron la guerra de independencia, como lo fue la intervención estadounidense, como lo fue la guerra de reforma y como lo fue luego la guerra de intervención francesa. Conflictos que de repente se volvían a reactivar y se volvían estrambóticos y desastrosos para todo el país. Bueno, en medio de eso había dos bandos, liberales y conservadores, y básicamente, en términos de relaciones internacionales, la gran diferencia entre ellos era, ¿con quién nos vamos a endeudar? Porque México, para salir de todos sus problemas, no va a tener más alternativa que pedir dinero prestado. ¿A quién se lo vamos a pedir? Que aquí, obviamente, pues a quien se lo pidas va a tener control sobre ti. Pues sí, ni modo, así es la vida, ¿no? O sea, si le pides dinero prestado al banco, pues el banco va a empezar a controlar algo de tu vida, ¿no? Entonces, la postura de los liberales, que había que pedírselo a Estados Unidos. O sea, si nos vamos a meter en una deuda y nos vamos a meter en ese problema, o sea, nos vamos a meter en ese problema. Dos, bueno, si nos vamos a meter en ese problema, ¿con quién? Los liberales decían, la mejor opción es Estados Unidos. Los conservadores decían, la mejor opción es Europa.
diferentes razones, políticas, sociales, económicas, religiosas, lo que quieras. Pero bueno, esa era básicamente la diferencia. Entonces, obviamente todos esos que se quejan de que Benito Juárez nos vendió a Estados Unidos, ¿qué? ¿Van a defender a Miguel Miramón, a Juan Nepomuceno Almonte, que era hijo de José María Morelos, y a estos otros políticos que nos iban a vender con Europa? O sea, de todas maneras nos iban a vender con unos o con otros. Bueno, obviamente ganó el bando liberal porque el apoyo de Estados Unidos era más fácil de trasladar a México en una época en la que tenías que mandar las armas en barco o en tren. Pues obviamente llegaron más rápido a Estados Unidos que de Europa. Entonces, el apoyo decisivo de el gobierno estadounidense, sobre todo el de Lincoln a Juárez, pues fue el que permitió que la guerra contra los franceses se ganara, ¿no? Ahora, repito, insisto, en todo esto, ¿cuánto tuvo que ver la masonería? Organizando, planeando y haciendo y deshaciendo, así como dicen los mitos sobre Pike o sobre Benito Juárez, nada. ¿Cuántos masones participaron en todos estos conflictos, en un bando y en el otro? Muchísimos. Bueno, así pasa. Entonces, vayan desarmando toda esa visión conspiranoica y simple y sencillamente traten de entender, o sea, cuando se metan a estudiar estos temas, traten de entender las dinámicas sociales que los generaron y que hacían inevitables esas guerras, que de hecho hicieron inevitables los resultados de esas guerras. ¿Por qué ganaron los liberales en México? ¿O por qué ganó el norte en Estados Unidos? Por ejemplo, la guerra de secesión, la guerra civil en Estados Unidos, que tuvo a masones de un lado y masones del otro, esa guerra muchos la entienden, siempre te la cuentan como una guerra por el asunto de la esclavitud. Los del norte, liberacionistas, los del sur, esclavistas. Entonces, dicen que, bueno, o sea, cuando Abraham Lincoln firma la ley para decretar la emancipación de la esclavitud, los del sur dicen, no, no estamos de acuerdo con ello, vienen toda la confederación de estados secesionistas, por eso se le llama la guerra de secesión, y por eso se le llama el ejército confederado contra el ejército de la Unión. Bueno, sí, lo de la esclavitud fue la gota que derramó el vaso, fue el componente detonante, porque en realidad estaba en guerra de fondo, era otra cosa, muy distinta. Lo que estaba de fondo en esa guerra, y no nada más era un problema en Estados Unidos, era un problema en todo el mundo occidental, bueno, en el mundo más avanzado, era la guerra entre el modelo económico agrario y el modelo económico industrial. Porque les digo, la revolución industrial fue la que vino a cambiarlo todo, la que vino a activar una serie de dinámicas sociales que lo cambiaron todo. La revolución industrial comienza, término medio, 1760, en Europa. Entonces, esta primera fase de industrialización europea se da entre 1760 y 1840. Ya para 1840, obviamente, Estados Unidos ya también está industrializándose, pero eso va a ser algo más bien del siglo XIX. Entonces, el problema es que conforme empiezas a industrializar, empiezas a meter cambios económicos profundísimos que de repente no sabes cómo manejar. O sea, a ver, antes toda la economía se basaba en el campo y en el campo tenemos empleada a un montón de gente. Y ahora todo se está basando en la industria. ¿Qué voy a hacer con toda esta gente? Se va a quedar sin trabajo si todo el peso de la economía se pasa para allá. Entonces, o sea, el proceso de industrialización de Europa y de Estados Unidos fue algo gravísimo, que provocó desajustes sociales tremendos. Y cuando hablamos de que provoca desajustes sociales, estamos hablando de que mucha gente se va a la miseria, mucha gente empobrece y vive en condiciones de miseria. Entonces, bueno, obviamente eso provoca guerras. ¿Qué guerras provocó en Europa? La primera gran guerra que va a provocar en Europa es la Revolución Francesa y luego las guerras napoleónicas. Y en Estados Unidos, poquito después, porque obviamente esto se iba moviendo lento, pero va a provocar la guerra de secesión. La guerra entre el norte industrial contra el sur agrícola. Lo de la esclavitud fue el detonante, pero las causas de fondo
estaban en la confrontación de una sociedad industrial contra una sociedad agrícola. Entonces, los liberales en México, ¿a qué le estaban apostando? A que lo mejor era movernos hacia ese tipo de sociedad industrial. Y por eso siempre buscaron el apoyo, bueno, concretamente con Lincoln y luego con sus sucesores, pues buscando ese apoyo porque el proyecto eventual iba a ser industrializar también a México. Claro, nos tardamos todavía un rato, fue hasta Porfirio Díaz, masón, presidente, fue el que empezó con el proceso real de industrialización de México. Pero bien, eso era de fondo el problema que había en el siglo XIX en todo el mundo occidental. El choque de los grupos que intentaban mantener una economía de tipo agrícola contra los grupos que venían impulsando las economías de tipo industrial. Y por eso repito, eso habría pasado igual con masones y sin masones. Y con masones y sin masones habría ganado el proyecto industrial. ¿Por qué? Porque es más eficiente. Entonces, bueno, Occidente se industrializó. De hecho, a la larga, todo el mundo se industrializó. Y bueno, ¿qué ha hecho la masonería en todo ese proceso? Bueno, la masonería de cualquier manera siempre mantuvo esos ideales de igualdad y de libertad, y por ello sí podemos decir que hubo una influencia del pensamiento masónico en la redacción de muchas constituciones. Las constituciones de México, tanto la de 1857 como la de 1917, están impregnadas de una notoria influencia de ideales masónicos. Pero bueno, que son ideales que de todas maneras estaban extendiéndose por por todo Occidente y sobre todo por los grupos de tendencias políticas liberales. Masonería y liberalismo siempre fueron en ese sentido de la mano. Entonces, de ahí que podamos resentir positivamente, porque fueron ideas y fueron acciones que ayudaron a mejorar realmente, objetivamente hablando, muchas cosas. Podemos resentir positivamente la influencia del pensamiento masónico en ciertos rasgos de la política, tanto en Estados Unidos como en América Latina, en Europa, no se diga. Pero eso es una cosa. Otra cosa es hablar de que la masonería maneja, controla, manipula, conspira. O sea, no podría. O sea, incluso si lo hiciera, no podría. Me da risa, ¿no? Porque cuando me dicen no, pero es que el dólar, esto que dice Novo Ordem Secularum, o sea, el nuevo orden mundial, que la masonería está impulsando el nuevo orden mundial. Y, a ver, a ver, eso del nuevo orden mundial viene desde el siglo XVIII y todavía lo estamos impulsando. Puta, qué malos, qué maletas somos, qué chafas somos, qué torpes somos. Llevamos 2 siglos y cachito, o sea, llevamos 230, 240 años impulsando el nuevo orden mundial y todavía no podemos. O sea, eso, si fuera cierto, sería para que se rieran de nosotros. Porque es una ridiculez. Como cuando me hablan de no, es que los sionistas están comprando la Patagonia, ¿no? Sí, el plan Andinia, desde 1971, y no la han terminado de comprar. Qué pésimo plan, qué pésima conspiración, qué pésimo proyecto. No, a ver, ubiquémonos. Todo esto del nuevo orden mundial sí era el sueño, la ilusión de finales del siglo XVIII, cuando estaba ya terminando todo este proceso que fue la Ilustración, cuando estaban empezando las guerras libertarias. Pues sí, todos los liberales, no era un asunto masónico, era un asunto de liberales. Soñaban con que las monarquías se iban a derrumbar, se iban a imponer las repúblicas, iba a haber democracia, la gente iba por fin a tener derechos iguales delante de la ley, todos sin excepción, y la humanidad iba a entrar en una nueva fase de progreso en la que lo predominante iba a ser la ciencia y no la religión. ¿Y funcionó? No, claro que no. O sea, la humanidad no cambia porque una persona muy lista se siente en su escritorio a escribir y diseña un plan. O sea, la historia no se mueve porque haya conspiraciones, masónicas o no masónicas, da igual. No, no funciona así.
Las dinámicas sociales funcionan de otra manera. ¿Quieres enterarte? Bueno, matricúlate en la universidad, estudia la carrera de historia. O, si puedes, échate la carrera de historia y la de sociología, para que integres los elementos de las dos y tengas una idea más clara de cómo funcionan todas estas dinámicas sociales. Hay de dinámicas a dinámicas, y es muy diferente en una época que en otra, y es muy diferente en un país que en otro. Entonces, en ese tiempo, finales del siglo XVIII, inicios del XIX, pues sí, estaba este sueño de que se venía un nuevo orden mundial. No funcionó, no se pudo. Y bueno, ahí hemos seguido, no nada más los masones, o sea, todos los ciudadanos que quieren que las cosas estén mejor, bueno, cada quien desde su propio espacio, ¿no? En tu trabajo, en tu escuela, cada quien se supone haciendo lo mejor posible para que tu país sea lo mejor posible, para que tu sociedad sea lo mejor posible. Bueno, pues hay cada quien haciéndole su luchita, ¿no? Pero bueno, ahorita eso del nuevo orden mundial, pues simple y sencillamente es imposible. Es imposible, o sea, no le interesa a nadie que entienda un poquito de política, le interesa promover el proyecto de un nuevo orden mundial, que eso ahorita no es posible. O sea, a ver, ¿cómo le haces para poner de acuerdo a gringos, rusos y chinos? Así para empezar nada más. No se puede. ¿Cómo le haces para poner de acuerdo en Europa, alemanes y franceses? Ni siquiera ahí se puede. Ve todos los problemas que ha tenido Europa con la cuestión de la integración económica y política. O sea, de repente, uno de los países más importantes de lo que era toda esta estructura que buscaba unificación total, Inglaterra, se inventó lo del Brexit y se salió. Ahora, funcionó la integración económica, ni siquiera la integración económica, la integración monetaria. Y ahorita toda Europa, Inglaterra claro que no, pero bueno, la Europa continental usan euros. Pero no funcionó la integración política. Se fundó un Parlamento Europeo, pero el Parlamento Europeo tiene realmente muy poca influencia en los gobiernos de cada país. Cada país se sigue gobernando por sí mismo. Entonces, ni siquiera los europeos, que son el continente más chiquito, han podido establecer su nuevo orden europeo. De hecho, van bastante mal. Es un proyecto que tiene muchos problemas ahorita. Se había alcanzado cierto nivel de desarrollo, probablemente el momento en que esto mejoró fue en los 90s, que por ejemplo es cuando ya se abre la puerta para que se ponga el euro a partir del 2001, pero desde ahí para acá han venido perdiendo terreno, se han venido otra vez fracturando los intereses europeos. Entonces, ni siquiera se puede establecer el nuevo orden europeo. Ya parece que se va a poder establecer el nuevo orden mundial. Entonces, no, los presidentes masones mexicanos no estaban luchando por el nuevo orden mundial, ni en el siglo XIX, ni en el XX, ni en el XXI. Cualquier presidente, cualquier masón que llegue a la presidencia de cualquier país, no es por llevar el nuevo orden mundial. Eso no existe. Es como el chupacabras, no existe. O sea, está bien para cuentos infantiles o para leyendas populares, no existe. Entonces, ¿de qué se ha tratado la masonería en la política mexicana o de cualquier otro país? Simple y sencillamente de gente, me refiero a los masones, que quiere aportarle algo bueno a su país. Digo, quiero pensar en eso, ¿no? Digo, sí, por ahí hay uno que otro masón que se nos ha salido del huacal, así decimos en México. El huacal es una caja de madera en donde pones fruta, en donde transportas fruta principalmente, pero son cajas en donde, digamos, aunque es madera, no es solamente una plancha de madera así, pareja, sino que son tiras de madera. Entonces, hay ranuras, hay espacio entre cada tira de madera. Por supuesto, ahí pones frutas como mangos, de los grandes, mangos petacones, o melones, si frutas que tengan un tamaño que no se puedan salir por esa ranura. Porque si pones frutas chiquitas, por ejemplo, fresas, no podrías poner, porque se te salen del huacal. Por eso usamos esa expresión. Sí, hay uno que otro por ahí masón que seguro se nos ha salido del huacal y no es el tipo de masón que querramos reconocer
o identificar como tal, ¿no? Pero en términos generales, pues quiero pensar que los masones que se han involucrado en política, que incluso que han llegado a la presidencia, pues simple y sencillamente era gente que quería aportarle algo a su país. México, Gandhi fue masón, por ejemplo, Martin Luther King fue masón, por ejemplo, Mozart fue masón, Haydn fue masón, Beethoven fue masón, Duke Ellington fue masón, ¿cómo se llama este basquetbolista? Shaquille O'Neal es masón, Aldrin, el que estuvo en la luna, fue masón, o sea, masones hemos tenido en todos lados, no se imaginan. A lo que voy es esto, no ha sido parte de una conspiración, porque no hay masones que piensen igual, idéntico uno, al contrario, que si justo algo nos fomenta la masonería es la libertad de pensamiento. Y hay masones que tienen posturas más revolucionarias que otros. Por ejemplo, Gerald Ford, el presidente estadounidense, fue masón. Augusto César Sandino, el revolucionario nicaragüense, fue masón. Salvador Allende, el presidente chileno, fue masón. Ustedes conocen mi opinión del marxismo. Ustedes saben que yo estoy completamente en contra del marxismo y de ese tipo de socialismo. Así que yo estoy completamente en contra de las ideas políticas de Salvador Allende, aunque haya sido masón. Pero bueno, o sea, él estaba convencido de que esa era la mejor manera de ayudar a su pueblo. Yo no. Eso no me hace pinochetista, obviamente. Simple y sencillamente no soy marxista. Pero, bueno, digo, simplemente para que se den una idea de lo plural que puede ser el pensamiento político de cualquier masón. Sandino, otro guerrillero de izquierda, otro revolucionario de izquierda. Tal vez yo no estaría muy de acuerdo con sus ideas económicas, pero bueno, una cosa sí me queda clara. O sea que dentro de todo este complejo, tortuoso y a veces perverso panorama de lo que han sido las guerrillas y de todos los intereses ocultos que han estado allí detrás, sobre todo cuando han sido financiadas por la Unión Soviética o por Cuba, dentro de todo eso, todo lo que he leído sobre Sandino, me queda claro que ese señor fue de los que realmente tomó las armas y se lanzó a una guerrilla por su gente, por su pueblo. O sea, él sí estaba luchando por eso lo mataron. Y por eso los que terminaron por quedarse en el poder, los sandinistas, los mal llamados sandinistas, han sido todo lo contrario al pensamiento original de Sandino. Sandino, en realidad, o sea, todo lo que he leído de él, me deja profundamente admirado. Alguien con quien yo lógicamente tal vez no tendría muchas coincidencias, pero bueno, yo no estuve en sus zapatos en ese momento en que su pueblo estaba siendo bestialmente oprimido y explotado. Entonces, bueno, mis respetos, me quito el sombrero ante Augusto César Sandino. O sea, lástima la manera en la que fue traicionado y asesinado por gente también que se creía revolucionario, que se decía revolucionaria. Pero bueno, masones, o sea, hay de todos colores y todos tipos y de todos sabores. No somos un movimiento homogéneo. No conspiramos para dominar el mundo. El único mundo que nos interesa dominar y que estamos trabajando todo el tiempo por dominar ese mundo es nuestra propia mente, nuestra propia vida. Con lograr el dominio de mí mismo, con eso tengo, con eso me basta. Pero entonces, váyanse deshaciendo de esa idea. Y cuando se metan en temas de historia de México, no se hagan bolas con que si fueron complots los de York contra los escoceses, no, nada que ver. Liberales contra conservadores. Que era una pugna en el marco de un conflicto que se estaba dando a nivel mundial y que no fue un conflicto de 2 años, sino fue un conflicto de como de 2 siglos, en realidad, que fue la transición de una economía agraria a una economía industrial. Eso es la modernidad. Entonces, esas son las claves para entender de qué se trataron todos estos conflictos, las claves más generales. En medio de todo eso, hubo masones de un tipo y masones del otro tipo. Lázaro Cárdenas, por ejemplo, para regresar a México, presidentes masones. Otro masón con el que yo no habría tenido muchas cosas de acuerdo,
en cuanto a su idea política y sobre todo su idea económica. Y bueno, se sabe, ahí están los números contundentes. En términos económicos, el sexenio de Lázaro Cárdenas en México fue un fracaso. Pero bueno, no se puede negar que Lázaro Cárdenas tuvo otra serie de atributos tremendos como político, como ser humano, muy dignos y muy loables de un masón, sobre todo toda su lucha por la justicia social. Pues bueno, no llevó a cabo esa lucha como yo creo que hubiera sido de la manera más eficiente, pues tampoco me voy a poner a hacer un juicio demasiado duro, que no estuve yo en sus zapatos para estar ahí y ver y vivirlo en carne propia, ¿no? Pero bueno, o sea, de saber que Victoriano Huerta no fue masón y Lázaro Cárdenas sí, prefiero mil veces así la cosa como está, y sentirme orgulloso de que al final de cuentas la masonería, en ese sentido, sí ha tenido esa vocación de buscar un mundo mejor. ¿Y saben de qué lo aprendió? Del judaísmo. Porque los símbolos judíos, los conceptos judíos, el libro sagrado judío, la Torá, el Tanaj, son fundamentales para la masonería. O sea, los masones para reunirnos y hacer sesiones en donde conspiramos de cómo controlar nuestro mundo interno, lo hacemos siempre con una Biblia abierta, como símbolo de que queremos también la luz que emana de ese libro. Entonces, todo eso en la masonería lo ha aprendido directamente del judaísmo. Y pues eso es algo que por eso yo como judío y como masón no tengo ningún conflicto de una cosa con la otra. Al contrario, mi religión me ha permitido sacarle más provecho a la masonería y la masonería me ha permitido también sacarle más provecho a mi religión. Entonces, bueno, quiero pensar que en los próximos años seguirán llegando de cuando en cuando masones a los puestos de poder y seguirán haciendo su mejor esfuerzo por lograr esto mejor. Si en un momento dado llegara un candidato a la presidencia de la República o alcalde de mi barrio, lo que sea, masón, pero no demostrara la virtud que debe tener el masón, yo no voto por él. No porque sea masón voy a votar por él. Que los masones nos enseñan eso muy claro. No se trata de partidos, no se trata de militancias, no se trata de bandos, se trata de resultados. Y si vamos a hablar de política, los resultados que exigimos son muy concretos, que mejore la calidad de vida de la gente. Si llega un masón que no está trabajando por eso, así, me quiero tu voto, dame tu voto, hermano masón, no. Mi voto no se regala. Mi voto es para las causas que yo considere justas y correctas. Y en ese punto no me importa si el candidato es masón o no. ¿Por qué? Porque los masones no para imponer un orden masónico en todo el mundo. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque este planeta sea un poco mejor. Y para eso nuestros aliados no son nada más los masones o exclusivamente los masones. Nuestros aliados son la gente buena. Listo, Marc. Podemos pasar a las preguntas y respuestas que yo creo que va a haber algunas bastante interesantes. Bastante. Pero tenemos que empezar con algo bastante básico antes, que es, bueno, continuando un poquito lo que acabas de decir al final, en ese sentido, si el grupo de la masonería, porque la masonería representa muchas personas que hacen las logias, en este caso, si no se apoyan en términos políticos, perdón, ¿por qué justamente estarían adentro? O sea, ¿realmente existen estos términos dentro de la masonería que hablan sobre apoyar a tus hermanos masones o en su, contra, en su contraparte pensar por uno mismo? Porque al fin y al cabo parecería como si estas dos fueran contrarias, cuando la realidad es que lo que estás planteando es que chance existe una tercera forma de ver esto. No, claro, mira, es cuestión de ser realista, ¿no? O sea, si yo me topo con un masón que estoy en un problema económico, o sea, de repente te puede pasar, ¿no? Que te asaltaron o perdiste la cartera o yo qué sé, estás bien fregado, ¿no? Se te acabó el dinero y de plano ya estás todavía día 9 y no llegas a la quincena, ¿no? Ya no tienes ni un quinto. O sea, los masones tenemos nuestros códigos para identificar eso, para pedir ayuda. Y bueno, si en un momento dado yo detecto
a un masón que esté en esa situación, yo sé que mi obligación es ir y ayudarlo. Y no le voy a hacer un examen de posicionamientos políticos. A ver, ¿eres de izquierda o de derecha? ¿Eres socialdemócrata o capitalista o comunista? Mijo, ¿eres un hermano masón? Es mi obligación. Y yo sé que yo voy a poder contar con lo mismo si lo llegara a necesitar. Entonces es una cosa, y otra es que llegara de repente un grupo de masones a decirme, Irving, te queremos invitar a un proyecto político, es comunista. Bueno, bye bye, o sea, yo no le entro. Tengo cualquier cantidad de amigos masones comunistas y, y nos queremos un montón. Estamos conscientes de lo diametralmente opuestos que son nuestras posturas políticas, pero, o sea, en última instancia, sabemos, confiamos que la postura de cada quien es porque estamos intentando aportar algo bueno en nuestra esfera de acción a la sociedad. Y eso es lo que hace que no tengamos que estar en guerra y matándonos unos a otros. Pero no porque sean masones, voy a apoyar yo un proyecto político que me presentaran que dijeran comunismo puro, ¿no? O sea, si llega un grupo de masones, me dice, vente, vamos a organizar un grupo comunista, y llega un grupo de no masones a decirme, vente, vamos a organizar un grupo capitalista, digo, creo que es muy bien, me voy a ir. Y te voy a decir una cosa, los masones, si son masones decentes, no se van a ofender, ni se van a molestar, porque yo me vaya con los otros. Ahí es en donde se nos inculca que uno es libre de pensamiento. Ni siquiera la masonería me puede obligar, me puede someter en mis ideas. O sea, justamente para lo que me educaron fue para eso. Entonces, son dos esferas diferentes. Esa en donde nos apoyamos, a esa en donde decimos, bueno, de todo lo que estudié en todos mis años en la logia, lo que he aprendido es esto, y entonces creo que lo mejor que puedo hacer yo por mi país va por acá. Si un masón me dice, no, yo creo que va por allá, no, está bien. No, o sea, no te voy a obligar a que pienses igual que yo, sería lo más antimasónico del mundo. No me voy a obligar a pensar igual que tú, sería lo mismo. Pero bueno, si algún día nos vamos a encontrar en un campo de batalla ideológico y nos vamos a tener que pelear en dimes y diretes sobre política, sociedad, teoría del Estado, teoría económica, lo que quieras, nos vamos a dar un agarrón épico. Los masones cuando discutimos, discutimos épico. Pero después vamos a poder salirnos a tomar una cerveza, un café y abrazarnos y saber que no necesitamos matarnos. Ahí sí me atrevería a decir que en los países civilizados, justo, la posibilidad de resolver las grandes diferencias políticas sin llegar a una guerra son aportación de la masonería. Porque había masones de un bando y masones del otro, y mientras los demás se querían matar, los masones eran los que decían, nos reunimos en logia, lo arreglamos a nivel masónico, nos agarramos del chongo discutiendo como masones, pero nos cuidamos unos a otros. Y por eso, en muchos edificios de gobierno, en países como Inglaterra, país con una profunda tradición masónica, bueno, ahí se fundó la masonería moderna, hay edificios de gobierno donde tienen templos masónicos. ¿Para qué son los templos masónicos? Pues para que a la hora de las grandes diferencias, los que son masones de un bando y del otro, se reúnan a resolverlas en un territorio en donde todos ellos han jurado defenderse y cuidarse. Entonces, ¿cómo quisiera? Yo sí quisiera que todo el mundo fuera así. Bueno, pero bueno, ahí cada quien hace su vida, ¿no? Pero entonces, es un nivel en el que la filantropía y la solidaridad masónica funciona, y otro nivel en el que ni siquiera la masonería me puede obligar a pensar de determinada manera. Ok, muchas de las preguntas que se están dando tienen que ver con la forma en la que el sistema adentro de la masonería está creado y otras sobre la parte externa. Entonces, valdría la pena abordar primero algunas, después las otras, para poder captar qué implica. Dado el caso que si nos metemos en la parte externa pueden haber demasiados detalles y demasiadas preguntas. Así que voy
uno por uno y obviamente tratando de que unas contesten otras. Pero sí, nos pregunta nuestra queridísima Hannah. ¿Cómo funcionan internamente los grupos masónicos o los grupos masones? ¿Qué tiene más autoridad? ¿Quién tiene más autoridad, perdón, que otros? ¿Cómo es que una persona puede entrar al grupo? Y, pues bueno, no sé si quieras agregar algo a ello. Bueno, mira, para entrar al grupo, pues obviamente ya sea que te invite directamente otro masón o que acudas a las oficinas de la Gran Logia de tu localidad y preguntes ahí directamente cómo puedes ingresar. Cada gran logia o cada logia tiene sus propios criterios. Generalmente son similares, pero cada logia puede poner sus propios criterios y esa pregunta en realidad te la tienen que contestar ahí directamente, no la puedo contestar yo así en general. Ahora, ¿cómo se organizan? Bueno, obviamente no voy a entrar a detallar toda la estructura organizacional de la masonería. Me voy a limitar a decir esto, que funciona muy bien, ¿eh? O sea, hay una estructura jerárquica muy bien definida con los, digamos, patrones de autoridad bien establecidos. Fíjate qué complejo es, ¿no? Porque no me pueden obligar a pensar de una manera determinada. Pero si yo voy a una sesión masónica, digo, porque puedo ir a una reunión de masones, pero a echar cotorreo, ¿no? O sea, no a una cuestión que sea estrictamente masónica. Pero bueno, si voy a ir a una reunión masónica, o sea, por ejemplo, a reunirme con una logia, ahí están muy claros las jerarquías, quién manda y quién no manda, o quién manda más, o cómo se equilibra el poder. Pero bueno, quien tenga una autoridad sobre mí en la logia, yo lo tengo que obedecer. Ahora, nunca me van a pedir algo salvaje, ¿no? O sea, lo más que me van a pedir, lo peor que me van a pedir en una situación así es cállate. O sea, ahorita no es tu turno de hablar, o ya no te voy a volver a dar la palabra, no me gusta lo que piensas, no me va a obligar a pensar igual. Puede ponerse en el plan, tiene todo el derecho de ya me hartaste, ya no te doy la palabra. Y si ya no me dan la palabra, yo me tengo que someter. No puedo así pararme y decir, no, es que exijo que me dejen hablar. No, yo no puedo exigir ahí que me dejen hablar. Si una logia me dice, ya no te vamos a dejar hablar, me tengo que someter. Bueno, yo tengo toda la libertad de si quiero volver a pararme o no ahí. Me puedo cambiar de logia. O puedo no volver a ir. O sea, no me someten en mi estructura interna. Pero si de repente consideran que el orden interno de la logia requiere que a mí ya no me den la palabra o si me la den, me dicen, a ver, tú párate y contesta. No, yo no quiero contestar, no. Te estoy diciendo, párate y contesta. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque las estructuras de autoridad para los masones son importantes y las respetamos y las obedecemos. Pero esa autoridad nunca es absoluta, siempre se equilibra, tiene contrapesos. O sea, el mero jefe, el venerable maestro de una logia, es el que tiene la autoridad, pero si se equivoca, dependiendo en qué se equivoque, hay quien le diga, te estás equivocando. No es así. Y que lo obligue a corregirse. Porque nadie tiene un poder absoluto. Entonces, la autoridad se respeta, pero nadie tiene un poder absoluto. Y además, la autoridad es rotativa. O sea, te eligen para un cargo por un año o 2 años, ¿no? Normalmente no es más de 2. Te eligen para un cargo un tiempo, bueno, hay otros niveles en que pueden ser 3, tal vez 4, pero te eligen para un cargo ese tiempo y luego a rotar, luego a elegir a otro. Entonces, fíjate cómo la estructura funciona muy simple, que no tiene nada de misterio, es una estructura democrática. Es así como se supone que deberían funcionar los países democráticos. O sea, hay varias figuras de autoridad y las figuras de autoridad no son de adorno, son para obedecerlas, pero hay contrapesos. Ninguna de estas figuras de autoridad tiene el poder absoluto. Hay alguien que le puede decir alto,
Así no. Siempre hay alguien. Y son rotativas. Entonces, si de por sí ninguna figura de autoridad tiene el poder absoluto, menos aún debe pasar que una persona tenga el poder absoluto. Porque hoy estás a cargo de esa parte de la autoridad, mañana estás ahí sentado y tienes que obedecer. Así funciona, digamos, estructuralmente la masonería. O sea, es una sociedad democrática. Se supone que eso es lo que hace, en teoría del Estado, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Son figuras de autoridad que uno tiene que obedecer, que no están de adorno, pero que ejercen contrapesos entre ellos mismos, que uno le puede decir al otro, no, 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 eso no, que incluso pueden sancionar y cuyos cargos son rotativos. Es decir, la autoridad está en la figura, no en el individuo, no en el ser humano que la ejerce. Ese, al rato hay una elección y se va, y llega otro. Entonces, simple y sencillamente así funcionamos, como una democracia. Eso es todo. Ok. Hay muchas preguntas al respecto de esto. Hablan muchas preguntas preguntando sobre qué implica la iniciación. Evidentemente, hay personas que creen que las personas no salen de la iniciación y si existen personas masones que son masones y están hablando frente a nosotros, supongo que sí salen de ella. ¿Qué tipo de rituales tienen dentro? Están muchos hablando sobre espiritismo, sobre cuestiones satánicas, sacrificios humanos, incluso sacrificios de animales. Y hay mucho que tiene que ver con tratar de poner la masonería al mismo término de una creencia religiosa, en donde si es que una persona no sigue las reglas, terminan acribillando, sacando a esta persona y nunca lo dejan salir. ¿Nos podrías hablar un poco al respecto de ello? Vamos por orden. Uno, lo primero que quiero que quede claro, la masonería no es una creencia religiosa. Hay masones católicos, hay masones protestantes, hay masones judíos, hay masones musulmanes, hay masones budistas, hay masones sintoístas. La masonería no es una creencia religiosa, nada que ver. Y no se contrapone con ninguna creencia religiosa. Por eso hay masones católicos, masones protestantes, masones mormones, masones testigos de Jehová, masones budistas, masones hinduistas, masones judíos, etcétera. Masones musulmanes, los hay de todo. Entonces, olvídense de eso. La masonería no tiene que ver con ninguna cuestión religiosa. El peor sacrificio que tuve que hacer en pro de la masonería es las temporadas en que no tenía coche y tenía que utilizar el transporte urbano, el metro, le llamamos aquí el tren suburbano en la Ciudad de México. Era todo un sacrificio, pero nada más. O sea, sacrificar animales, ¿para qué? Sacrificar seres humanos menos. O sea, esas son, perdón que lo diga así, esas son tonterías. Son de verdad absolutas tonterías. O sea, no, al contrario, o sea, nuestro único pleito, bueno, nos hemos peleado con grupos religiosos, sí, no con una religión en específica, sino con sectores específicos de alguna religión y de cualquiera. ¿Con cuáles sectores nos hemos peleado? Con los sectores autoritarios. De ahí es de donde vienen todos esos mitos. De ahí es de donde vienen todos esos cuentos. No, es que masones adoran a Baphomet y adoran al diablo y son los suferinos y hacen pactos y espiritistas. O sea, a ver, por el amor de Dios, si tuviera que resumirlo de alguna manera, meterte en una logia masónica fundamentalmente para estudiar filosofía, espiritismo. ¿Eso qué? O sea, eso, ¿quieres meterte a practicar espiritismo? Métete a un grupo espiritista. O sea, es como si me dijeras, eso tiene tanta lógica como decir, no más que ir a la masonería, es ir a conciertos de rock. ¿Quieres ir a conciertos de rock? Ve a un concierto de rock, no a una logia masónica. ¿Quieres ser espiritista? Ve a un grupo espiritista, no a una logia masónica. Ahí no hacemos nada de eso. Ahí estudiamos fundamentalmente filosofía. Entonces, todas estas ideas, bulos,
toda esta difamación contra la masonería viene de los núcleos más recalcitrantes de diferentes religiones. Sí debo decirlo, donde más está acentuado, por lo menos en el mundo occidental, es en los núcleos más radicales de las sectas cristianas. Recalco, núcleos, sectas, o sea, no todo el cristianismo, al contrario, la gran mayoría de los masones en Occidente son cristianos, protestantes, católicos o lo que sea, y ni quien se meta con eso. Pero hay sectores, hay núcleos antimasónicos. ¿Por qué? Porque curiosamente son los sectores y los núcleos más autoritarios. ¿A qué sacerdote o a qué pastor le puede molestar la masonería? Siempre será un sacerdote o un pastor que quiere obligarte a pensar como él dice que debes de pensar. Ese tipo de líder religioso que llega y te dice, no, o sea, yo no te estoy hablando palabra de hombre, yo te estoy diciendo lo que Dios dice nada más. Jamás confíes en ese tipo de líder, jamás. Detrás de ese discurso siempre se esconde el tienes que pensar lo que yo diga, porque siempre te van a atorar por ahí. No, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Sí, pero lo estás interpretando tú. Típico el diezmo, ¿no? O sea, aquí dice que tienes que dar el diezmo. Sí, mijo, pero se lo tenemos que dar a los levín del Tanaj. Tú ni judío eres, ni menos a un levita. A un pastor que es judío y no es levita no hay por qué darle el diezmo. Y es más, ahorita que ni siquiera existe el Beit HaMikdash, el templo, no está funcionando, toda la cuestión de los diezmos no opera. Pero llegan y te dicen, es que no es lo que digo yo, es lo que dice Dios. Seguro, ¿no? O sea, perdón, pues si te vas a poner en ese plan, lo que dice ahí es a los levín. Pues primero enséñame tu genealogía, primero enséñame que alágicamente eres un levi, y luego hablamos de si opera o no opera. Más bien, luego te explico por qué el judaísmo deja muy claro que eso ya no opera por el momento. Entonces, siempre que te dicen, no es lo que dice, no es palabra de hombre, es lo que dice Dios, lo que te están diciendo detrás de eso es, tú no pienses, yo voy a decidir lo que tú tienes que pensar. Eso no lo tolera un masón. Eso por lo menos no lo obedece un masón. Y por eso nos odian. Porque un masón, si se le levanta a un pastor de esos, o un sacerdote de esos, o a un imam, o un rabino, un líder religioso de esos, un masón sí le dice en su cara, mijo, gracias, conmigo no. A mí no me vas a manipular. A mí no me vas a venir con ese cuento. Si me quieres convencer de algo, a mí dame razones. A mí dame argumentos. No me vengas a hablar de una supuesta autoridad espiritual porque tú eres el varón de Dios. No, 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 no. A mí convénceme con la razón, no con esos desplantes autoritarios. Ah, tú eres el diablo. No, no soy el diablo. Solamente soy un hombre libre. Ah, tú adoras al diablo en la logia. No, no adoro al diablo en la logia. Solamente sé poner en su lugar a la gente tramposa y manipuladora como yo. Esos son los sectores religiosos que siempre han estado en contra de la masonería. Hecho histórico demostrable. Te puedo poner un ejemplo de lo más simpático para que veas cómo funciona esto. Cuando se dieron los grandes fenómenos de migración irlandesa a los Estados Unidos, pues los irlandeses católicos llegaron a enfrentarse a un ambiente mayoritariamente protestante. Irlandeses e italianos, por ser católicos, y judíos, por ser judíos obviamente, se convirtieron en los Estados Unidos en minorías étnico-religiosas que, pues en algunos lugares y en algunos momentos, fueron víctimas de una discriminación brutal por parte de los sectores protestantes conservadores. Entonces, vivían en una marginación terrible y eran comunidades generalmente pobres. Por eso, pues de ahí vienen lo que platicábamos un poco la semana pasada, ¿no? Que de ahí vienen muchos de los movimientos gangsteriles, justo por esa marginación en la que vivían. Gángsters irlandeses, italianos y judíos. Pero bueno, ¿qué hacían las logias masónicas? Crear redes de apoyo para ayudar a toda esta gente. Entonces, lo primero, si llegaban inmigrantes irlandeses, los masones iban a detectar quién era masón y por medio de él empezar a implementar trabajos de ayuda, trabajos de altruismo.
Pero de repente, los pleitos en Europa provocaron que el Vaticano sacara una condena contra la masonería y le prohibiera a los católicos volverse masones, con todo este cuento de que la masonería adoraba al diablo y era anticatólica y todo eso, ¿no? Entonces, de repente, fíjate qué tontería, eso se convirtió en un estorbo para toda la ayuda que se estaba organizando, sobre todo por parte de masones irlandeses. Entonces, ¿qué hace uno de ellos? Un masón llamado Michael McGivney, sacerdote católico, lo que hace es ir al Vaticano con un proyecto, espérame, ¿ya me atoré? Dime si. Estás perfecto. Te Ok, vemos, escuchamos, todo cool. sí, ya, perdón. Ahora sí te paraste un poco, pero ya estás. Ahí estoy ya, ¿no? Ya, listo. Michael McGivney, un sacerdote irlandés, católico obviamente, masón, va al Vaticano a darse un agarrón con la burocracia de allá y les presenta un proyecto. Les dice, quiero fundar una organización para fomentar que los católicos sean buenos católicos, pero también para estructurar redes de apoyo con toda esta gente necesitada, porque las condiciones de los irlandeses, o sea, de mi gente en Estados Unidos están difíciles. Entonces les presentó un proyecto interesantísimo, ¿no? Lo revisó la gente del Papa, dijeron, está maravilloso tu proyecto, le hablaron maravillas al Papa, el Papa dijo, va, se aprueba, avalado, adelante. ¿Qué era ese proyecto? El proyecto se llama Los Caballeros de Colón, y los Caballeros de Colón solamente son masonería adaptada al catolicismo. Masonería, vamos a decirlo de esta manera, masonería disfrazada de catolicismo. Los Caballeros de Colón se estructuran exactamente igual que la masonería, que se ve que los diseñó un masón. Nada más crearon esa especie de masonería paralela, que oficialmente no era masonería, sino era muy católica, y al Papa le encantó tanto que la aprobó y les dio su bendición y órale a trabajar. Y bueno, se ha hablado mucho de que no, los masones y los caballeros de Colón están peleados a muerte, se matan entre. No es cierto, al contrario, en Estados Unidos, muchos de los grandísimos proyectos altruistas para trabajar con gente pobre, con gente marginada, se coordinan conjuntamente masones y caballeros de Colón. Entonces, eso demuestra hasta qué punto era pura ignorancia todo este cuento de que la masonería era del diablo y sacrificaba niños y eran espiritistas y eran anticatólicos. O sea, cuando el Vaticano interfirió y empezó a estorbar en el altruismo que se estaba haciendo con la gente más marginada y pobre, un masón agarró la masonería, la disfrazó de sociedad católica, la propuso en el Vaticano, les encantó, se la aprobaron y ya pudieron seguir trabajando, ayudando gente. Entonces, o sea, el, todo esto de Baphomet, el diablo, espiritismo, sacrificios, etcétera, es un cuentote, es en serio, de verdad. O sea, yo lo he vivido desde adentro, es un cuentote. Jamás, jamás en la vida me obligaron a hacer algo indigno, me obligaron a hacer algo de lo que yo pudiera avergonzarme, jamás me obligaron a hacer algo en lo que yo me sintiera agredido o en lo que yo sintiera que estaba agrediendo a otro. Jamás. Cada logia tiene su propio estilo para hacer ritos de iniciación. El rito de iniciación, no voy a entrar en detalles, obviamente, se limita a una cosa. O sea, digamos que te voy a llevar a una experiencia que te va a ayudar a empezar a ponerle atención a ciertas cosas que no habías visto y que a lo largo de los próximos años vamos a estudiar. De eso es un rito de iniciación, masónico por lo menos, ¿no? Los de la Cruz Roja son un poco más salvajes, ¿no? Pero bueno,
Se entiende los ritos de iniciación de la Cruz Roja porque pues, un paramédico de la Cruz Roja va a tener que llegar a accidentes o a zona de guerra, pues ver cadáveres o cuerpos mutilados. Necesita tener el temple bien puesto, ¿no? Pero en el caso de la masonería, el rito de iniciación básicamente es eso. Principio de un proceso didáctico, donde te voy a hacer que observes ciertas cosas y luego vamos a estudiar sobre eso. Pero jamás, ni en los ritos de iniciación, ni en los posteriores ritos a los que fui sujeto conforme iba avanzando como masón, jamás me obligaron a hacer algo inhumano. Al contrario, al contrario. Siempre el resultado final, la evaluación final, la moraleja final, era para ser mejor conmigo mismo y con mis semejantes. Entonces, todo eso que dicen de la masonería, categóricamente se los digo, es cierto. Punto. Ok, mira, hay muchas preguntas que ya se resolvieron de esta manera. Sin embargo, vale la pena abordar ahora la otra parte, la parte externa. Hay preguntas sobre cómo cierta masonería, acá está planteada por Carlos, que la anglosajona promovió la independencia de las colonias españolas para destruir el imperio español y el catolicismo y someterlas a la anglósfera. Y por otro lado también, otra persona está planteando que bueno, de hecho creo que es la misma persona, Carlos, la familia real inglesa pertenece a la masonería y al Club Milbenberg, que orquestan el nuevo orden mundial. Ahora, por otro lado, y esto es algo interesante, hacen, eh, hacen hincapié sobre la palabra Illuminati, que se ha escuchado en la mayoría de las teorías de conspiración, incluso hay gente que sabe que está basado en términos reales de historia, pero él lo achacan directamente a la masonería. Entonces, valdría la pena como bajar estos conceptos para poder entender. Y bueno, ya, si queremos agregarle un poco más, George Soros tiene algo que ver con la masonería. Y digo, más que nada porque yo también he escuchado bastantes teorías de conspiración respecto a George Soros, masonería, judaísmo, lo cual es muy, o sea, es demasiado complejo, pero no sé si quieras dar una respuesta a todo o ir por partes. No, vamos por partes. A ver, me gustó eso de que me hablan de los Illuminati en este. Fíjate, simplemente para demostrar qué tan incoherente es todo esto que me acabas de mencionar, ¿no? Los Illuminati de Baviera fueron un grupo fundado en el siglo XVIII por Adam Weishaupt, que era judío y que era masón. Ahora, curiosamente, los Illuminati de Baviera son probablemente el primer grupo moderno anarquista. O sea, justo lo que los Illuminati de Baviera, o sea, Adam Weishaupt como masón se radicalizó en sus ideas políticas, y no porque fueran ideas masónicas, sus ideas políticas se radicalizó, y ellos son de los primeros que proponen que los estados deben desaparecer para que el hombre pueda ser libre. O sea, son anarquistas. Entonces, ¿por qué ahora resulta que los Illuminati de los que me hablan son los que están promoviendo el nuevo orden mundial? Fíjate, los Illuminati históricos, los que sí existieron, eran anarquistas. Los Illuminati de las teorías de la conspiración promueven el nuevo orden mundial. O sea, ¿te das cuenta de la ridícula incoherencia en la que caen por no saber de historia? Por no haberse sentado a estudiar quiénes fueron los verdaderos Illuminati. Los Illuminati se extinguieron en 1786. Se los cargaron, o sea, eran anarquistas. Obviamente, el Imperio Austrohúngaro se los cargó. Entonces, los Illuminati de verdad ya no existen. Sí, seguro por ahí habrá aparecido alguien que diga, vamos a refundar a los Illuminati, ¿no? Y mientras uno, ay, cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy en la noche? ¿No? Es lo mismo que todas las noches, tratar de conquistar el mundo. Sí, no falta quien lo haya intentado, pero los Illuminati de verdad se extinguieron y eran anarquistas. Entonces, ya de ahí queda claro que esa teoría de conspiración es una tontería. Ahora, el Club Bilderberg, o sea, mira, si están intentando imponer el nuevo orden mundial, qué maletas son, ¿eh? Qué tontos que son.
no les está saliendo. O sea, lo que hay cada vez es más desorden. Pero lo encantador de las teorías de la conspiración es que si hay desorden es porque ese es el plan. O sea, para imponer un nuevo orden, primero buscas el desorden. Sí, es que todo debe estar manipulado desde atrás y por eso provocan desorden, pero también provocan orden y a veces ordenan el desorden y a veces desordenan el orden para poder llegar al nuevo orden mundial. Perdón, eso es una tontería. Eso es una tontería. Ese tipo de cosas solamente se la cree gente floja que no quiere sentarse a estudiar y que para no tener que estudiar cómo funcionan o cómo no funcionan las dinámicas sociales y por qué a veces las economías fracasan y por qué a veces tienen éxito, por qué a veces los estados fracasan y por qué a veces tienen éxito, para evitarse años y años y años de estudiar en serio en una universidad con los densos, exigentes, con profesores que sí te ponen a utilizarlo, prefieren refugiarse en la comodidad de una idea que dice que no, todo lo que está mal en el mundo debe ser el plan de un grupo de 10, 12 personas y por culpa de ellos a mí no me puede ir bien. No, mijo, ponte a estudiar y haz algo bueno con tu vida, haz algo de provecho con tu vida. O sea, ese tipo de ideas nada más son para ponerle pretextos a la mediocridad y al fracaso. Teorías de conspiración que no tienen absolutamente ningún sustento. El Club Bilderberg, en términos reales, o sea, es un grupo de gente que se reúne cada año a discutir temas de economía. Es como el foro Davos en chiquito. O sea, de hecho, si me preguntaras cuál es el importante es el foro de Davos o el G20, no el Bilderberg. Eso es de aficionados. O sea, realmente importante, pues sí, cuando en Davos se reúnen los líderes de las naciones, de las economías más grandes del mundo, y se ponen a discutir de qué hacer o qué no hacer, qué problemas hay, qué retos, cómo enfrentarlos. Y sabes qué, nunca se ponen de acuerdo y nunca se implementa lo que dice el foro de Davos. De todas maneras, cada país hace lo que se le pega la gana y muchos se siguen metiendo en problemas, o sea, más o menos, otros intentan más o menos resolverle. A ver, quiero que entiendan una cosa, las cosas ni se complican ni se resuelven por decreto, porque un grupo de personas llegue a firmar en un papel y dice, ahora vamos a organizar una guerra mundial para imponer el nuevo orden mundial. No, eso no existe. Y si existiera, eso no funciona. Entonces, o sea, no, en serio, quieren saber de qué se trata la política internacional, métanse a estudiar relaciones internacionales, o por lo menos métanse a estudiar historia, o métanse a estudiar economía y luego especialícense en historia de la economía. O sea, suponer que todo es parte de un plan bien diseñado por un grupo de misteriosos agentes ocultos, poderosos, entre los cuales está incluida la realeza inglesa, etcétera. Que todo eso lo viste en un video de YouTube que está bien bueno, no me friegues, ¿no? O sea, perdón, en serio. O sea, si quieres graduarte en geopolítica, la universidad de YouTube, la universidad abierta de YouTube, no es la mejor opción. Ponte a estudiar en serio, por favor. Las sociedades humanas son algo mucho más complejo que eso. No te digo ahorita, desde el neolítico. O sea, simple y sencillamente para que te sentaras a estudiar por qué en la era neolítica se dio la división del trabajo, te vas a tener que poner a estudiar un montón de conceptos mucho más complejos, que si no, es que el Club Bilderberg y la realeza inglesa, bla, bla, bla. No, lamentablemente el mundo no es así de fácil. Sí es más complicadito entenderle. Ni modo. ¿Quieres entenderle? Échale ganas. Viendo videos de YouTube, eso no es echarle ganas. Y no vas a llegar a ningún lado. Si vas a ver videos de YouTube, mejor te recomiendo verlos en Enlace Judío o ponte a ver videos de barros exprimidos o de gatitos chistosos o algo más edificante, ¿no? Videos de teoría de la conspiración, honestamente, no sirven para nada. Te lo demuestro fácil. Ya viste ese video donde descubren las
los secretos del Club Bilderberg. Bueno, si no viene alguien a matarte en una semana por haber descubierto eso, es porque entonces todo eso era cuento. Que al final de cuentas, pues, no se supone que los del Club Bilderberg son bien poderosos, entonces, ¿por qué permiten que se publiquen esos videos? Sacan, ves que lo quiten y luego ves que el video tiene 100 años ahí subido y nadie lo ha quitado. Oye, estos videos los estuviera haciendo el Club Bilderberg para que creas eso, porque eso es lo que quiere el Club Bilderberg, que creas, y tú ni siquiera te has dado cuenta. Perdón, esas son tonterías. O sea, quieren entenderle al mundo, estudien una carrera en serio, no eso. Ok, y bueno, nada más para hacer hincapié. ¿Y Soros dónde entra en esta cuestión? Soros, No, digo, nada más para dar un poquito de contexto. Normalmente se toma en cuenta en las teorías de conspiración con la idea de que es una persona poderosa, es judío y aparte es una persona que influye en las instituciones educativas. mira, Soros es un tipo odioso. En muchos aspectos de su vida ha sido profundamente mezquino y marrullero, diríamos en México, pero Soros en última instancia solamente es un millonario que ha invertido mucho dinero en acciones filantrópicas, en altruismo y en proyectos educativos. Nada más. O sea, por dinero es más poderoso Elon Musk, o Jeff Bezos, o Bill Gates, o Warren Buffett, o los hermanos Walton, ¿no? Los de Walmart. O Bill Gates ya lo había mencionado, hasta Carlos Slim creo que tiene más dinero que George Soros. O sea, es otro cuentote. El tipo es odioso, estamos de acuerdo. Ya está muy viejito, o sea, ya su capacidad de influir realmente es nula. Sí, creó fundaciones y fideicomisos para estar financiando proyectos educativos, pues se le agradece, punto. Pero así que tú digas, George Soros está manipulando las cosas ahí como vampiro que es, no. Eso es, eso es una rudimentaria y absoluta exageración. O sea, surge nada más de la necesidad de cierto tipo de gente con poca educación académica o con poco criterio, de necesitar un diablo, o sea, una figura, una imagen sobre la cual proyectar todos sus miedos y todos sus temores. O sea, ya no estás en la de se me va a aparecer el diablo, ¿no? Pero, híjole, ¿qué me va a hacer George Soros? Nada, no te va a hacer nada. No, o sea, sí es un tipo con mucho dinero, no es el único, no es el que tenga más dinero, no es tan importante en realidad. O sea, más bien, a niveles así globales, George Soros más bien tiende a ser X. Neta, en serio, Bill Gates simplemente con Microsoft es mucho más importante e influyente que George Soros, le da de vueltas por todos lados, por donde quieras. Ok, y nada más quiero hacer un hincapié, que la razón por la que estaba preguntando esto es porque existe, es un análisis que hice yo personalmente. Es muy interesante cómo George Soros está tomado de los dos lados como una teoría de conspiración del lado contrario. Entonces, si le preguntas a las personas que son de izquierda, te van a decir que Soros es de derecha, que es una persona o sea, que está a favor del capitalismo, que es un vendedor de armas, o sea, en ese sentido. Y si le preguntas a las personas de derecha, justamente te van a decir lo mismo, pero al revés. Te van a decir, es un vendedor de armas, pero que apoya a que la inmigración bueno, el hecho de que los inmigrantes hayan entrado a Europa desde Siria sin saber quiénes son terroristas. Y es muy interesante cómo al final pues, Soros ahí está. O sea, el hecho de que él no sea tan poderoso es completamente cierto. Y ya que tocas el tema de Bill Gates, también Bill Gates es como una de las figuras en las teorías de conspiración es que él tiene una plática de que iba a haber una pandemia. Claro, él justo estaba diciendo que no estábamos preparados para ella, para la pandemia. ¿Y qué creen? No estuvimos. A ver, de una vez les hago la profecía, va a haber otra pandemia. Mijos, pandemias las ha habido, bueno, ahorita pandemias,
O sea, había epidemias, la diferencia entre una pandemia y una epidemia es el alcance, una epidemia es algo local, la pandemia es a nivel mundial. Solamente ha habido en estricto 2 pandemias, que es la gripe aviar de hace un siglo y ahorita la de COVID. ¿Pero por qué? Porque apenas se habían dado las condiciones de interconectividad en todo el mundo para que una epidemia saliera de su territorio original y se expandiera por todo el planeta. O sea, eran condiciones sociales las que lo permitían o no. Pero bueno, ahora que sí ya estamos en la era de las pandemias, ¿saben qué? Va a haber otra pandemia. ¿Cuándo? No les voy a decir, pero va a haber otra pandemia. ¿Por qué lo sé? Porque así funciona la naturaleza. De cuando en cuando esos bichitos mutan y provocan esto. Cualquiera que tuviera un conocimiento mediano de medicina sabía que esto iba a pasar en cualquier momento. No tiene nada de raro, o sea, no tiene nada de misterioso. ¿Cómo se enteró Bill Gates? Leyendo de medicina, así se enteró, punto. No fue un complot, era algo que en algún momento dado iba a pasar. No va a pasar otra el próximo año, ni la próxima década. Son procesos lentos, porque las condiciones completamente fortuitas, biológicas, para que se genere una pandemia, no se repiten tan fácilmente. Pero va a volver a pasar. Vamos a estar mejor preparados. Que mal que bien, esta experiencia del COVID-19 sí va a dejar material suficiente para que un montón de especialistas vayan escribiendo textos ya de rigor científico que te digan en una pandemia, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. La próxima pandemia nos va a agarrar mejor preparados. ¿Por qué Bill Gates sabía que no estábamos preparados? Porque nunca habíamos tenido una pandemia como esta. ¿Cómo íbamos a estar preparados? Así nada más adivinando con tu bola de cristal, obviamente no. Entonces, bueno, eso no era tan difícil de prever y por eso había tantas películas de pandemias, de epidemias, de una humanidad que de repente sale un bicho y se los come a todos. O sea, nada que no se supiera de una o de otra manera. Bueno, ya lo vivimos, pero ya se sabía. Que tú no supieras que ya se sabía es otra cosa, pero ya se sabía. Ok, vamos a nada más a empezar ya a cerrar, porque estamos al final de la charla. En ese sentido, ¿qué implica que un presidente sea masón? Obviamente las teorías de conspiración hablan de la verdad y de cómo las personas están clavadas en una irrealidad que no realmente entienden. Entonces la pregunta aquí más bien sería dos cosas. La primera, ¿de qué nos sirve en términos de conspiración saber la verdad, como tanto están argumentando estos conspiranoicos? Y por otro lado, vendría siendo, ¿de qué sirve que un presidente sea masón? ¿Es algo bueno, es algo malo? ¿Vale la pena considerarlo porque sea masón o simplemente o sea, es una cuestión característica de alguien que pertenece a un grupo? Bueno, vamos por orden. ¿De qué sirve conocer la verdad en términos de teorías de conspiración? De nada. O sea, ¿cuántos años hace que se publican este tipo de videos en YouTube? Ya décadas, o sea, ya hace un rato, ¿no? Que sacaron la verdad en Internet. ¿Qué ha cambiado en el mundo? Nada. O sea, ni siquiera Julian Assange con todo lo que publicó, ¿qué cambió en el mundo? Nada. Entonces, ¿de qué sirve? Sorry, hermanos, pues no sirve de nada. O sea, neta, están perdiendo el tiempo. O sea, para eso mejor métanse a ver videos de gatos, ¿no? En Facebook. O sea, y en términos prácticos, nada más sirve para que te emociones frente a tu computador y digas, ¡ay, me estoy enterando de la verdad! Nada más. De ahí no pasa. ¿Cuál era el otro punto? La otra pregunta. Ah, sí, que ante un presidente masón. Bueno, mira, cuando llega a la presidencia alguien que los masones sabemos que es masón, pues sí, nos emocionamos, claro, porque decimos, bueno, ojalá gobierne con los ideales masónicos, de justicia, de igualdad, etcétera. Pero, o sea, pues en última instancia, eso nos sirve lo mismo que las teorías de conspiración, o sea, eso no sirve de nada. Eso nada más nos emociona a nosotros de otra manera. Claro, con la diferencia de que nosotros sí estamos enterados que no sirve de nada. A los masones lo que nos encanta
son presidentes eficientes. Si son masones o no son masones, eso ya es X. Lo que nos encanta son presidentes eficientes. Presidentes que den buenos resultados. Presidentes que cada año te puedo decir, hace un año el índice de pobreza estaba en 25%, ahorita está en 18%. Trágico que hay mucho que hacer todavía por ese 18%, pero si bajó a ese 7%, wow. O sea, vean, vamos bien, seguir por ahí, ¿no? Presidentes que lleguen y te digan, hace un año teníamos tanta inversión extranjera en el país, tantos negocios, este año tenemos 8% más. Bien, bien. Presidentes que te digan hace un año, los niveles de violencia estaban aquí, ahorita están acá. Bien. Si es masón o si no es masón, no me interesa. O sea, lo que yo quiero ver en un presidente es eso, eficiencia. Si de repente vienen las elecciones, las próximas elecciones, y me dan 4 candidatos a ser presidente, uno es masón. Créeme que me voy a sentar a revisar todo su historial para ver si me parece de confianza o no, y créeme que lo que menos va a influir en esas decisiones es si es masón o no. Si yo veo un masón que tiene un historial así que digo, no, bueno, no le confiaría, o sea, ni cuidar a mi perro, no voy a votar por él, nada más porque sea masón. Si viene un masón que tiene un buen historial y que dices, oye, es una persona que ha sido eficiente en el servicio público o en la política, va para presidente y además es masón, pues voto por él. Y claro, durante un tiempo voy a estar pensando, pues ojalá sí le salga lo masón y trabaje para buscar su felicidad propia y la felicidad de los demás. En serio, o sea, con resultados. Y si da los resultados, si el saldo final de su gobierno es bueno y veo que la economía creció, la pobreza se redujo, la seguridad se reforzó, etcétera, al final de cuentas lo que voy a decir es, oye, ese presidente fue eficiente. No le voy a achacar eso a la masonería. Una persona eficiente, que eso es lo que necesita un país. Entonces, ¿qué se puede esperar de un presidente masón? Pues mira, por ser masón, no se esperen nada. Exíjanle a un presidente ser eficiente, porque para eso lo contratamos, básicamente, no para otra cosa. Si se están fijando en otras cosas y no en su eficiencia, híjole, perdieron de vista. Se les olvidó de qué se trataba el asunto. Ok. Estamos llegando al final de esta increíble transmisión. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que están presentes por acá. Agradecer a cualquier persona que hizo preguntas, que comentó, que pues, simplemente interactuó con esta publicación. Nos ayudan a hacer mejor contenido. Gracias a Enlace Judío por permitirnos tener este espacio y muchísimas gracias a ti, queridísimo Irving, por proporcionarnos tan clara visión de la historia. De mientras, señores, les recomendamos que si les gustan este tipo de charlas, si quieren aprender un poco más del judaísmo, cómo se relaciona en diferentes términos, diferentes partes de la historia, así como conceptos abstractos, suscríbanse a este canal, a la página, pongan sus grandes relojes, chicos, en punto de las 12 para poder sintonizarse con nosotros y seguir creciendo esta comunidad de Puentes y no Muros, de gente que está dispuesta a aprender, pero no a aceptar, sin preguntar. Porque la verdadera fe es la fe consciente. La fe ciega nada más ayuda a que nosotros estemos controlados. Y justamente la idea, una vez más, como dice Irving, es no dar respuestas prefabricadas, sino ayudar a que las personas puedan tener mente crítica. ¿Sí? Fuera de eso, creo que ya depende de cada quien y las elecciones que tomemos. Pero bueno, muchísimas gracias, Irving, una vez más. Qué gusto tenerte acá y qué gusto esta plática increíble antes de la independencia de México. Y pues bueno, gracias a ti, gracias a Enlace, y aquí nos vemos después. Perfecto. Pues bueno, señoras y señores, nos vemos mañana otra vez con Irving y el viernes conmigo. Pero de mientras, espero de todo
corazón, que tengan una tarde increíble y que siempre puedan encontrar la facultad para hacer puentes. Y no